Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios en esta mañana? ¿Cuántos quisieran haberse quedado por un ratito más alabando al Señor? Con esa calma, con esa paz, con esa conexión espiritual que hemos tenido en esta mañana con estas hermosas alabanzas. Cada una de ellas para mí ha sido una gran bendición. Ha sido la oportunidad de sentir la presencia de Dios en mi vida. Y me hubiese gustado quedarme por un rato más allí sentada, escuchando estas hermosas alabanzas que nos trasladan hasta el trono de la gracia. Pero ahora vamos a predicar la palabra. Vamos a hablar de nuestro Dios y de un mensaje que creo que es un mensaje muy importante para la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Y hoy voy a estar hablando un poquito de actitudes. Tal vez de esas actitudes que desarrollamos durante toda nuestra vida y que marcan quiénes somos. Hay personas que nos es muy fácil acercarnos a ellas, ¿verdad? Pero hay otras personas que sentimos como que no nos sentimos cómodos porque no sabemos cómo va a reaccionar. O dentro de nuestra misma casa a veces sabemos cómo delimitar el terreno y los momentos oportunos para acercarnos o no acercarnos a las personas que conviven con nosotros. De esas actitudes que salen cuando las cosas que nos suceden no son como nosotros esperamos o como habíamos planificado. Todos cuando estamos en público, cuando nos encontramos con otras personas que nos conocen o que no nos conocen, guardamos la ética de comportarnos, nos comportamos bien. Pero allá donde nadie nos ve, cuando nos suceden esas cosas que un poquito nos sacan de control, a veces reaccionamos de manera diferente. Y yo no sé cómo hacen ustedes. Pero a veces uno tiene días bien agitados, bien complicados. Por lo menos yo tengo niños, tengo una casa que atender, tengo muchos miembros lindos de la iglesia de Forest City que también tienen necesidades y me gusta atenderlos también. Y a veces salimos con un horario y a veces todas las luces no están en verde, ¿verdad? Y oramos, Señor, permite que las luces estén en verde porque necesito llegar en 4 minutos. El pastor Arroyo está esperando por mí en la reunión. Y entonces yo vivo allí en este lugar que todavía estamos, por la gracia de Dios, en el Florida Living. Y allí hay muchos señores que no tienen la misma urgencia de vida que yo. Y muchas veces cuando ya yo estoy lista para estar en 3 minutos del Florida Living aquí a la iglesia de Forest City, en estos días me sucedió algo bien usual allí. Y yo estaba acelerando mi carro para salir. Aminoro la velocidad cuando voy por frente a la oficina, pero después vuelvo a acelerar y hay como una bajadita y allí pues ellos tienen sus scooters y andan por todo el Florida Living, muy placenteros. Y hay unas casitas que están así como en una elevación y tienen una rampita y yo vengo con mi hijo Adán al lado y de repente me sale un señor a toda velocidad bajando de la rampita y mi hijo me grita y me dice, mami, cuidado. Y ahí tuve que poner el freno y decir, tengo que ir a la velocidad adecuada. Y esa es la mejor reacción que puedo tener porque tal vez cuando estoy bien apurada y hay alguien que delante de mí no tiene la misma prisa, esta persona que ustedes ven aquí que siempre trata de andar bien rápido. El pastor a veces usa una expresión conmigo y él trata de calmarme y me dice, ¿cómo es, pastor? No te pongas delante de la pistola, es una expresión americana, porque trato de andar bien rápido. Y cuando me sucede esto y hay alguien delante de mí que no está apurado, yo trato de mirar que el letrerito, miro todos los letreros que tiene detrás del carro, que no diga yo adoro en Forest City. Yo no acostumbro a hacer ninguna grosería, nada, pero a lo menos yo sé que él me está mirando por el retrovisor y yo le hago este gesto, como, ¿qué estás haciendo?
¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son nuestras actitudes cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos? Y hoy vamos a estar estudiando en el libro de Números, el capítulo 21 y los versículos del 4 al 9. Dijo Charles Swindoll, la vida es el 10% de lo que sucede y el 90% de cómo reaccionamos a ello. Y allí vamos a buscar en sus Biblias el libro de Números. ¿Ya lo tienen? Capítulo 21, versículos del 4 al 9. Y fíjense ustedes que la experiencia del pueblo de Dios, del Israel, en el desierto y en su travesía hasta llegar a Canaán, tiene muchísimos paralelos con nuestra historia. ¿Cuántos de nosotros creemos de todo corazón que estamos de manera temporal en este mundo? Que estamos en un viaje, que estamos en una jornada. No somos de aquí, porque vamos hacia la Canaán celestial. Hay muchos paralelos entre la historia del pueblo de Israel y la historia de nosotros hoy. Y la actitud que desarrolló el pueblo de Israel en su jornada es tan importante y relevante para nosotros hoy, que después en Hebreos 3 se le habla y se recuerda esta travesía y se trae como una amonestación para nuestras vidas. Y dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen la voz de Dios, ¿les habla Dios a ustedes, iglesia? ¿Les habla Dios a ustedes? Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Nos hace un llamado, pero también nos hace una advertencia, como sucedió en la rebelión en aquel día en la prueba del desierto. Y vamos a nuestra historia allí en el versículo 4 de Números 21, donde dice, después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear el país de Edom, y el pueblo se impacientó por el camino. Y el pueblo se impacientó por el camino. En otras versiones dice que el pueblo se desalentó por el camino. Vamos a ver un poquito de historia para ver dónde estamos. ¿En qué parte está ahora mismo el pueblo de Israel? Está por segunda vez en el mismo lugar. Esta es la segunda generación, la generación que Dios le había prometido que iba a heredar Canaán. Y estaban de nuevo allí frente a lo prometido, frente a la gran bendición que Dios quería darle a su pueblo. Pero aún quedaban rasgos de la segunda generación. Dios había sacado a su pueblo con mano fuerte, ese Dios real que ahorita Lizzy nos cantaba y que tocaba mi corazón. Ese Dios que sacó al pueblo de Egipto al desierto, pero no para quedarse en el desierto, sino para heredar la Canaán. Y Dios comenzó a tener una relación linda con su pueblo. La relación de Dios con el pueblo era mostrarle quién es Él. Y Dios le mostró que Él era un Dios de poder. Un Dios que estaba por encima de las circunstancias. Un Dios que podía abrir el mar. Un Dios que podía satisfacer sus necesidades más simples y comunes del diario vivir. Cuando tenían necesidad de alimento, cuando tenían sed, cuando tenían necesidad de protección física. Dios sacó a un pueblo para que fuera libre, pero libre totalmente, de una manera integral. No solo libre del yugo de Egipto, sino también libre emocionalmente y espiritualmente.
Y yo me pregunto, ¿por qué Dios saca al pueblo? Yo no sé si cuando ustedes estudian la Biblia se hacen preguntas. ¿Por qué inmediatamente Dios no lo llevó al objetivo? ¿Podía Dios en pocos días permitir que el pueblo heredara la Canaán? ¿Por qué no lo hizo? Dios prometió la Canaán, pero ellos debían conquistarla. Y ellos no estaban listos para la conquista. Y ellos necesitaban un tiempo de entrenamiento, un tiempo de capacitación. Y el pueblo salió y acampó allí en el monte Sinaí y allí estuvo por 2 años. 2 años donde Dios estuvo dándole a su pueblo su verdadera identidad. Un pueblo que ya no era esclavo. Un pueblo que servía al único Dios verdadero. Un pueblo que era guiado por una nube en el día y por una columna de fuego en la noche. Un pueblo al cual Dios le había prometido que estaría en todas sus jornadas. ¿Crees que eres parte de ese pueblo? ¿Crees que esas promesas son para ti hoy? ¿Crees que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo y atendió y suplió las necesidades del diario vivir del pueblo de Israel también está al control de tu vida? Hay muchos paralelos en esta historia. Después de los 2 años, donde Dios había estado relacionándose con su pueblo, el pueblo siguió su camino. Y de allí partieron para llegar hasta Cades y ver toda la tierra prometida. Me gusta lo que dice en Deuteronomio 7, del 7 al 9. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Me gusta mucho esta parte que dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios ¿qué? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce pues, iglesia de Forest City, que tu Dios es un Dios fiel que guarda el pacto. Pero ese Dios quiere relacionarse contigo. ¿Y cuál es tu actitud en esa relación con tu Dios? ¿Cuál es la actitud que manifiestas cuando las cosas no salen bien? Cuando las cosas no te salen como tú planificaste o esperaste. Dios quería que su pueblo tuviera una relación con Él de tal forma que su actitud fuera de confianza y una fe completamente en Él en todas sus jornadas. Una fe absoluta, más allá de las circunstancias, más allá de los problemas que tenían. Yo no sé en qué parte del desierto, porque todos estamos en el desierto, no hemos llegado todavía a la Canaán. Tú estás en esta mañana. A veces cuando vienen crisis a nuestras vidas, nos recuerda el desierto. Crisis en la familia, crisis con los hijos, crisis en el trabajo. Dios esperaba que el pueblo les respondiera con una actitud de fe y de confianza. Porque Dios estaba enseñándole al pueblo y nos quiere enseñar también a nosotros, familia, un principio que debe regir nuestra vida. La victoria que ellos iban a tener allí al conquistar Canaán no estaba dada por sus fuerzas o sus habilidades. La victoria estaba dada porque confiaran en Jehová de los ejércitos. Si no podían desarrollar esa actitud, tampoco iban a poder entrar en la Canaán. Dice acá que la actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. La actitud es lo que nos impulsa a hacer algo.
Es ese motor, ¿verdad? Son todas esas ideas, todos esos patrones de conducta que nos llevan a ser quienes somos, que dicen cómo es nuestro carácter. Y después de estos 2 años llegaron a Cádiz y allí está la historia de los 12 espías. Y voy a hacerle una pregunta a ver si ustedes estudian bien sus Biblias. Los 12 espías regresaron con el mismo informe, ¿sí o no? ¿Regresaron con el mismo informe, sí o no? ¿Cuántos creen que sí? Muy bien. ¿Cuántos creen que no? Yo creo que van a tener que reestudiar el pasaje. Yo cuando leo la historia no veo a Josué y Caleb desmintiendo lo que están diciendo los 10 espías. Ellos no desmintieron lo que estaban diciendo los 10 espías. Ellos solo tuvieron una actitud diferente frente al mismo desafío. Cuando los espías comenzaron a describir cuáles eran las condiciones de la Canaán, ellos admitieron que era una tierra que fluía leche y miel, ¿sí o no? Sí. Pero que habían gigantes, que habían grandes desafíos. Y tener una actitud de confianza y fe en el Señor no significa que nosotros somos ciegos o que estamos inconscientes del desafío que tenemos por delante. Significa que tenemos claro cuáles son nuestros desafíos, pero también significa que tenemos aún más claro cuál es el poder del Dios que nos guía y a ese poder nos aferramos. Aquí los espías dijeron, no podemos atacar a esa gente, ellos son más fuertes que nosotros. ¿Qué fue lo que dijo Josué? Vamos, son fuertes, pero vamos a conquistar el territorio, podremos hacerlo. Y Caleb señaló, entre otras cosas, que ellos podrían hacerlo porque ellos tenían a Jehová de los ejércitos que los protegía y que estaba con ellos. ¿Crees que Jehová de los ejércitos marcha contigo? ¿Crees que Jehová de los ejércitos está en tu vida? Y cuando sabemos el final de la historia en esta parte, cuando el pueblo escuchó el informe de los espías, ¿cuál fue su actitud? ¿Cuál fue su actitud? Comenzaron a llorar como siempre, comenzaron a impacientarse y comenzaron a decir, elijamos a otro líder. Y regresémonos ¿a dónde? A Egipto, ¿de verdad? ¿Ya se habían olvidado de los latigazos? ¿De los capataces exigentes? ¿De que habían matado a sus niños varones y que Dios los había sacado a la libertad? ¿Por qué el pueblo frente a una bendición tan grande, familia, da un paso hacia atrás y dice no vamos a heredar la tierra que Dios nos quiere dar? Porque ellos habían fomentado una actitud destructiva durante toda la jornada del desierto. Y fíjense ustedes que habían ocurrido 3 casos bien especiales desde que salieron desde el Sinaí hasta llegar a Cádiz. Y en esos 3 casos Dios se había manifestado y había tratado de corregir su conducta equivocada. Primero comenzaron a los 3 días del salir del Sinaí. ¿Qué comenzaron a hacer? Esta era la actitud del pueblo de Israel, una actitud de queja, una actitud de desaliento y una actitud de rebeldía. A los 3 días comenzaron a quejarse frente a Dios y a decir, qué malo está este camino. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? ¿Por qué estoy pasando esta circunstancia? Y comenzaron a quejarse de Dios, para decir en otras palabras, estaban rechazando la dirección de Dios. Porque si tú estás seguro y consciente de que tu Dios es real, ¿cuántos así lo creen? ¿Cuántos creen que Dios dirige tu vida?
Pues si estás en un momento del desierto que no te gusta, Dios no te ha dejado. La presencia de Dios está contigo. Y la actitud no debe ser de desaliento, sino de esperanza. Porque la noche no dura para siempre. Después de la noche viene el amanecer. Y Dios es el Dios del amanecer. Es el Dios de la luz. Es el Dios de la esperanza. Un poco después, el pueblo comenzó a llorar. ¡Qué cuadro! Y no sé si lo pueden trasladar a nuestros días de hoy. Todas las familias estaban en las puertas de sus casas, llorando con un lamento bien grande, porque querían carne, porque se acordaban de las ollas de Egipto. No sé con qué energía y con qué fuerza ellos se comían aquella comida después de tanto trabajo, pero ahora recordaban que aquello era bien delicioso, bien delicioso. Y el Señor les dio la carne. Poco después hubo una mortandad. Y que de hecho en el primer evento también hubo un fuego que consumió gran parte del campamento. Y el tercer evento fue Aarón y María protestando contra el líder que Dios había escogido para entrarlos a la Canaán. Yo no sé si hay algún parecido con la realidad que vivimos hoy. Y María y Aarón protestaron. Y María quedó leprosa por 7 días. Moisés intervino por ella. Y continuaron el camino. Dios les estaba diciendo, esa actitud no es la correcta. No es que seamos ciegos a nuestros enemigos. Es con qué actitud enfrentamos los desafíos que tenemos cada día. ¿Saben ustedes que en fomentar una actitud de crítica, una actitud de desaliento, una actitud de rebelión, nos va alejando y alejando de la fuente de la vida? Y va drenando nuestra vida espiritual hasta que las circunstancias, que fue lo que pasó en este caso, rechazaron la dirección de Dios, la provisión divina, y rechazaron el elegido de Dios. Y entonces en vez de Dios y el poder de Dios, las circunstancias tomaron la prioridad. El propósito y la voluntad de Dios revelada fueron rechazados. Las elecciones incorrectas del pueblo los condujeron al sufrimiento y a la muerte. El pueblo dijo, ojalá que muriéramos en este desierto. Y su deseo se le cumplió. Ahora estaba nuevamente allí el pueblo, la segunda generación, frente a la ciudad a conquistar. Y de repente el pueblo comenzó a practicar el mismo patrón que habían practicado sus antepasados. Todavía quedaban algunos de la antigua generación con ellos que murieron en aquel mismo lugar. Y allí en el versículo 5 dice, y hablaron contra Dios y contra Moisés. El mismo patrón, rechazo de Dios, de la dirección divina, rechazo del líder que Dios les había escogido. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué, Señor, estamos pasando por esta circunstancia? Para morir en este desierto. ¿Lo sacó Dios a morir en el desierto? ¿O fue su actitud los que los llevó a morir en el desierto? Donde no hay pan ni agua. Y ya estamos cansados de este pan tan liviano. Rechazo de la provisión de Dios para sus vidas. Y sucedió algo allí. Dice, y el Señor envió entre el pueblo serpientes venenosas que mordían al pueblo y murió mucha gente en Israel. Yo quiero que prestemos mucha atención a esta nota que está en Patriarcas y Profetas. Una nota muy importante que dice que desde que salieron de Egipto, Satanás había estado de manera constante trabajando para lanzar obstáculos y tentaciones en su camino,
para que no pudieran, ¿qué? Heredar a Canaán. ¿Estás decidido a heredar la Canaán celestial? Y por su propia incredulidad habían abierto varias veces la puerta a él para resistir el propósito de Dios. Es importante creer en la palabra de Dios y actuar con prontitud, mientras que sus ángeles están esperando para trabajar por nosotros. A mí me encanta leer esta parte. A mí me encanta saber que aunque yo no puedo ver, Dios tiene agentes celestiales que están conmigo. Y que trabajan conmigo, y que me cuidan, y que me guardan, y que me dirigen. Dice, los ángeles malos, no olvidemos esto, hermanos. Dice, los ángeles malos están listos para disputar cada paso de avance. En otras palabras, a Satanás no le gusta que tú avances hacia la Canaán celestial. Y cuando la providencia de Dios manda a sus hijos que vayan hacia adelante, cuando Él está listo para hacer grandes cosas por ellos, Satanás los tienta a desagradar al Señor por la vacilación y demora. Él intenta encender un espíritu de contienda o despertar murmuraciones o incredulidad. Y por lo tanto les priva de las bendiciones que Dios desea otorgar. A veces no nos gustan los mensajes como un tono de reprensión, pero a veces esos mensajes nos salvan. Esos mensajes nos salvan porque nos vuelven a poner en el camino correcto. Y ahora el pueblo estaba sufriendo. Dice que en las noches se oían gritos de dolor cuando las serpientes entraban y mordían y mataban al pueblo. Me imagino muchos padres que tal vez pudieron ver a sus hijos morir, o hijos vieron morir a sus padres. Dice que porque había estado escudado por el poder divino. ¿Qué dijo el pueblo? ¿Por qué nos trajiste aquí? Estamos hartos de este pan liviano. Dice que porque Dios los había cuidado y los había escudado por el poder divino, Israel no se había dado cuenta de los innumerables peligros que los habían rodeado continuamente. A veces nosotros no estamos conscientes de cuántos peligros diariamente Dios nos libra y nos damos el lujo de tener una actitud de desconfianza, una actitud de rebelión, una actitud de crítica. Dice, en su ingratitud e incredulidad había declarado que deseaba la muerte, y ahora el Señor permitió que la muerte le sobreviniera. Cuando la mano protectora de Dios se apartó de Israel, muchísimas personas fueron atacadas por estos reptiles venenosos. Pero me gusta la actitud de la nueva generación. El pueblo anterior había fallecido en el desierto y ellos tenían esta realidad frente a ellos. Ahora la nueva generación, ¿qué hizo? Actuó prontamente y fue donde estaba Moisés, y ¿qué le dijo? Reconoció su pecado y dijo, nosotros hemos pecado contra Dios y hemos pecado contra ti. Ve y pídele a Dios que nos quites la serpiente. Y ese Dios de amor, ese Dios único que está siempre dispuesto a salvar, porque ese es su carácter, al momento proveyó el medio de salvación. Y le dijo, levántate una serpiente de bronce. Y todo aquel que sea mordido por la serpiente, tal vez todos nosotros hoy, o estoy segura, hemos sido mordidos por la serpiente. Pero no importa que seamos mordidos por la serpiente, hay una solución. Y él dijo, todo el que mire a la serpiente, ¿qué dijo? Vivirá. Dice el Señor que Él quiere que su pueblo ¿qué? Viva, no que su pueblo muera. Y el mensaje de hoy es un mensaje de esperanza, es un mensaje de vida. Hazte una serpiente y ponla en un asta. Levantar esta serpiente iba más allá del momento histórico que estaban viviendo. Era trascendente porque era un tipo del antitipo de Cristo. Cristo, hablando con Nicodemo, dijo,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ofrece la vida. Mirar a una serpiente de bronce levantada en un asta pudiera parecer una cura ridícula, ¿verdad, doctor? Una cura ridícula para alguien que ha sido mordido y el veneno mortal de la serpiente está dentro de su cuerpo. Pero Dios quería enseñarle al pueblo que no era su lógica, que no era su inteligencia lo que lo iba a entrar a la Canaán. Era una actitud de fe y de confianza en el medio que Él había provisto. Y todos los que miraron a la serpiente vivieron, se salvaron, se sanaron. Dios quiere sanarnos hoy, iglesia. Dios quiere sanar a todos sus hijos. Para el pueblo de Israel, los que eran sanados significaba tener vida y poder entrar y conquistar a la Canaán. Y así lo hicieron. Esta fue la última historia que aparece en todo el récord de la historia del pueblo de Israel, de una rebelión como esta. Entendieron, ellos aprendieron la lección. Era una generación con una actitud diferente. Eran capaces de reconocer su pecado y de confesarlo, de arrepentirse y de buscar la solución en Dios, lo cual nos conduce a la sanidad y la victoria. Y después de esta historia triste, se escribió el libro de las batallas del Señor, donde el pueblo comienza a ganar victoria tras victoria y llega a conquistar toda la Canaán, porque tuvo aquella relación, aquella actitud de confiar, donde me guíes yo sigo, porque sé que tu poder es suficiente. ¿Crees que el poder de Dios es suficiente para cumplir lo que ha prometido en tu vida? Quisiera pedir a los que van a cantar, o a la persona que va a cantar, que pase en este momento. Y mientras él canta, yo les invito a ustedes a que reflexionen y que les pidan al Espíritu Santo, que está hoy aquí con nosotros, que les muestre qué es lo que Dios está pidiendo de cada uno de ustedes. Que les muestre cuál es la actitud que hay en sus vidas. Que les muestre si están dando vueltas en el desierto sin sentido o están siguiendo la dirección divina en marcha progresiva hacia la Canaán celestial. Y mientras el Espíritu te habla y tú le hablas al Señor, yo ruego para que puedas elegir hoy confiar. Porque la seguridad no está basada en el conocimiento de los eventos futuros, sino en el conocimiento de Dios, que es digno de toda nuestra confianza. Dios quiere revelarse a su pueblo. Dios quiere revelarse hoy a tu vida. Ábrele tu corazón y acepta. ¿Por qué desesperarse? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Porque Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control.
Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene control. Dios siempre tiene control. Dios siempre tiene el control. Desesperarme, siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Aunque no entienda lo que sucede, duermo tranquilo, yo vivo en paz. Dios siempre tiene control. Soy bendecido, duermo tranquilo, ¿Cuántos en esta mañana yo vivo en paz, quieren reconocer porque Dios siempre que tal vez no siempre tiene el control. han tenido la actitud correcta frente a Dios? ¿Cuántos en esta mañana quisieran confesarle a Dios y quisieran entregarle todo el control de sus vidas? ¿Cuántos quieren hacerlo en esta mañana? ¿Cuántos quieren ponerse en pie y decirle: Señor, quiero entregarte el control de mi vida? Quiero que me perdones por esas veces que mi actitud ha sido de desconfianza, ha sido una actitud de crítica, ha sido una actitud de rebeldía. Porque cuando el pueblo confesó y miró a Jesús, hubo sanidad. ¿Cuántos quieren pedir a ese Jesús, a ese poder que está dispuesto para cada uno de nosotros hoy, que traiga sanidad a su vida? Y confiar en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Padre de amor, en esta hora, Señor, glorificamos tu nombre. Glorificamos tu nombre porque la serpiente es un símbolo del dolor que produce el pecado. Pero también es un símbolo de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tal vez muchos de nosotros hoy están viviendo en dolor porque han sido mordidos por la serpiente. Pero decidimos voluntariamente y personalmente, Señor, levantar nuestros ojos a la cruz del Calvario. Decidimos, Señor, hoy confiar en ti, porque tú tienes el control, porque tú tienes el poder.
Y queremos suplicarte con una actitud humilde a tus pies, que sanes nuestras heridas, que quites nuestro dolor, Señor, que nos unas como un pueblo que está listo a seguir tu dirección con una actitud de fe y una confianza absoluta en tu dirección. Que nos ayudes, Padre, para no quedarnos dando vuelta en el desierto de esta vida, sino que nos ayudes a caminar contigo, Señor, a conquistar esa Canaán celestial por tu poder, porque tú eres un Dios fiel que cumples lo que has prometido. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén.